compañero. Al contrario, muchas gracias por invitarme a nuevamente estar con Óscar Diego Bautista. Ya es la segunda ocasión que me toca el privilegio de hacer comentarios a la obra de él. A mí me parece que es una obra muy extensa y que está escrita de una forma muy accesible para quienes se acerquen a la lectura. Me parece que es muy recomendable hacerlo porque sus cuadernillos inteligentemente son cuadernillos cortos. Este número 15 son 30 páginas, con una capacidad de condensar la información puntualmente, un lenguaje muy crítico, el de Óscar Diego se lo he comentado, como corresponde, por supuesto, a un académico de la universidad. De tal manera que me parece que además de eso toca temas que son de actualidad sin duda y que son una asignatura pendiente en el caso de nuestro país, ¿no? Muchos de ellos. Ahora que él está hablando, como siempre es su costumbre, en su línea de investigación de los temas de ética y de corrupción en México, me parece que la presentación, como en pocas ocasiones, tiene tanta oportunidad para que el instituto los conozca y se acerque a la lectura, ya que están ocurriendo, como en todos los cambios de gobierno, diversas expectativas de cambio, que habrá que ver si se cumplen, por supuesto. Pero hay expectativas de cambio muy importantes luego de la firma del Pacto por México, en donde se han derivado de ahí documentos diversos que, entre otras cosas, tratan de atacar el problema de la corrupción, que es tan grande en nuestro país. Yo veía que Óscar Diego hacía comentarios en este cuadernillo, que tiene, como les comentaba a ustedes, 30 páginas, el apartado 1 sobre el nacimiento de las democracias modernas, el 2 sobre vicios de los procesos electorales. Me parece a mí este apartado muy interesante. Estando como consejero electoral, le toca a uno vivir cómo es la realidad de la actividad política en México, ¿no? Con sus virtudes y defectos. El apartado 3, los candidatos a puesto de elección de las democracias reales. El 4, gobernantes incompetentes y la corrupción de la sociedad. El 5, perfil ético de los candidatos a puestos de elección. El 6, profesionalización de los políticos, y el 7, reflexiones finales. Habría que preguntarse si la tarea que se ha propuesto Óscar Diego de hacer comentarios insistentemente sobre los temas de la corrupción son justos o no, pero yo diría lo siguiente, ahora que hacíamos una revisión de del sitio que ocupa México en los perfiles que publica Transparencia Internacional, esta organización muy prestigiada que se encarga de publicar anualmente cómo estamos ubicados nosotros a nivel internacional. La gráfica que nos muestra la evolución del índice de percepción de corrupción para México es devastadora. Desde el 2001, año 2001, hasta el 2011, vean ustedes cómo ha ido evolucionando la situación de nuestro país a este respecto. El lugar que ocupábamos entre los 160 países que están publicando sus índices de corrupción. En el 2001 éramos el lugar 51 entre esta lista de más de 160 países. El lugar 51. 2002, el lugar 57. Y así les voy a ir leyendo hasta el 2011. El siguiente año, el lugar 64, se conservó el lugar 64 en el siguiente año, que ya es ganancia. Luego el 2005, el lugar 65, 2006 el 70, 2007 el 72, 2008 el 72, 2009 el 89, 2010 el 98, 2011 el 100 y el año 2012 el 105. Tenemos un progreso impresionante hacia atrás en la percepción de la corrupción en nuestro país, ¿no? Y eso tomados de 2001 en adelante, habría que revisar los años previos, pero las estadísticas son devastadoras. El mismo índice muestra que entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al que pertenece México, en donde hay países muy destacados, está aquí la publicación de 34 países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México es el último lugar. Aquí aparece la evolución, no sé si se alcanza a ver, pero el rojito más intenso y el círculo más grande es el último lugar, somos nosotros. Entonces, así se sacan diversos indicadores que llevan a la conclusión de que el tema es para el país de los más relevantes.
La encuesta que también toca mucho, Oscar Diego, que es la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2011, ENSIC se llama, que publica el INEGI, es una institución gubernamental. Esta institución publica la encuesta nacional también cada año y tiene datos como los siguientes. Casi el 70% de la gente considera la inseguridad y delincuencia como el principal problema, por supuesto, ¿no? Todos lo vemos todos los días, 70%. Después de ese problema, el siguiente es el desempleo con 54% en opinión de la gente y el tercero es la corrupción con 52%, lo que piensa también la gente de los problemas de nuestro país, ¿no? Inseguridad, falta de empleo y corrupción en tercer lugar. La gente considera en un 91% que la corrupción es una práctica muy frecuente en la policía y en segundo lugar en los partidos políticos, según la encuesta, con el 88.6%. Después le siguen rubros, los últimos, los más destacados, es decir, donde confía más la gente, Iglesia, Ejército y la Marina, con 29, 28 y 19% respectivamente. Bueno, esta percepción de la gente acerca del trabajo de la policía y de los partidos políticos es ilustrativa también de qué opina la gente acerca de lo que pasa en México. Y así, los cuadernos se basan en indicadores que pues son muy contundentes acerca de cómo están las cosas en el país. Fíjense ustedes que leía yo la exposición de motivos que envió a la Cámara de Diputados un partido político que sugiere la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y tiene también una descripción amplia de la situación en México, reconoce estos índices, todos los reconoce, los de transparencia, y señala algunos de los problemas más acuciosos que tiene el país que resolver urgentemente. Los comentarios son que las reformas que se sugieren, seguramente se van a estar discutiendo muy pronto, son crear una Comisión Nacional Anticorrupción, encargada de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de perseguir los delitos relacionados con los actos de corrupción. Va a contar con facultades para sancionar administrativamente y realizar la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y de particulares. Será autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene completa independencia, dice el texto, para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, organización interna, gestión de las investigaciones. Va a mantener el anonimato de los denunciantes y buscará de forma prioritaria la reparación del daño. Se integrará por 5 comisionados que serán nombrados por el Senado a propuesta del presidente de la República. Están sujetos, dice muy fehacientemente a la propuesta, a mí me sorprende esta, los comisionados serán sujetos de juicio político, dice primero que nada, si no cumplen con su trabajo. Para proceder penalmente en su contra, se dice cómo va a actuar la Cámara de Diputados y que tendrá la remuneración que tiene un ministro de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes de esta comisión que se va a discutir. Faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca las bases y procedimientos en materia de responsabilidad de los servidores públicos y así, una serie de acciones que suenan impresionantes. Nosotros tenemos discusiones en el Instituto ahora recientemente sobre la responsabilidad de la Contraloría. Aquí está el Contralor con nosotros, a quien saludo, el maestro Ruperto Retana, los representantes de partidos. Y hay una discusión amplia sobre las acciones que toma la Contraloría en su actividad en el Instituto. Esta Comisión Anticorrupción plantea que una de las cuestiones más importantes es impedir que los que son sujetos de juicio de los órganos de Contraloría en toda la República participen en la formación de la normatividad de la Contraloría y que no interfieran aquellos que van a ser juzgados, por supuesto, en los juicios que emita la Contraloría. Aquí hacemos lo contrario. Aquí participamos decididamente en cada sesión de la comisión enjuiciando lo que hace la Contraloría. Solo describo lo que dice la ENSIC, lo que dice Transparencia Internacional, que son los problemas que tiene el mundo, no solamente México,
en relación a dejar trabajar con libertad a los órganos que se van a encargar de vigilar la transparencia y el correcto uso de los recursos. Me parece a mí que tratando este tema, Oscar Diego, en este cuadernillo número 15, el último de la serie, que me parece que todos son recomendables, apunta a comentar sobre temas que son fundamentales en el caso del trabajo electoral en el instituto. Les voy a leer a ustedes, para no tomar demasiado tiempo y dejar que yo estaría haciendo una convocatoria que el auditorio participe mucho de la discusión con Oscar, que ha escrito tanto sobre el tema. Les hablaré muy rápidamente sobre los vicios de los procesos electorales que él comenta, en los que coincide con un libro señero fundamental que publica Michael Álvarez, que se llama Fraude electoral, detectar y detener la manipulación electoral. Habla en periodo preelectoral los vicios más recurrentes en todos los procesos encontrados, no solamente en los que se dan en México, son los siguientes: existencia de candidatos sin registro. Un tema aquí importante en nuestro instituto es la existencia de candidatos que no cumplen todos los requisitos puntualmente. Me tocó verlo a mí ahora, o que hay, por falta de tiempo en el instituto para operar con suficiencia esta etapa crítica, no hace una verificación exhaustiva del cumplimiento de requisitos de candidatos, tal como lo dice que es uno de los vicios que se dan en muchas partes del mundo. Prohibición de inscribirse a determinados candidatos y partidos políticos, mal uso de los recursos públicos otorgados a los partidos y uso de sanciones legales a los candidatos de oposición, a quienes son oposición en cualquier sistema. Esto fue periodo preelectoral. El día de las elecciones, inseguridad de los votantes, mayor número de boletas que el número de votantes registrados, compra de voto en dinero o en especie. Este suena familiar, pero no sé a qué país se refiere en particular. Acarreo de votantes, falta de transparencia en el conteo, falsificación y alteración de resultados, invalidación de votos de oposición de manera arbitraria. Esto es para el día de las elecciones. En la publicación de resultados, entre otros, se comentan rechazo del candidato perdedor a aceptar los resultados y violencia del gobierno contra protestas. En el periodo, bueno, esos son fundamentalmente, y me parece a mí que podríamos en la lectura de este cuaderno ubicar cuáles de los vicios que él menciona pueden ser encontrados también en instituciones como las mexicanas y cuáles no, y por supuesto trabajar en el mejoramiento de estos aspectos. Me parece a mí que sigue siendo una información que deberíamos de leer todas las personas que estamos interesadas en el país, desde diferentes trincheras de las que trabaje cada quien. La información que aporta Oscar, que está con nosotros, es muy valiosa. Lo hace, yo les comentaba, de una manera muy rápida, en textos muy breves, con una sólida fundamentación teórica, apoyado en muchas de las referencias que él menciona también al final de la obra. De tal modo que, como lo han dicho los anteriores expositores, es una obra que me parece que va a constituirse como una obra fundamental entre más avance el tiempo. Y si Oscar sigue tocando el tema, seguramente abundará más en la temática, aprenderá seguramente a discernir entre la información que es teórica y lo que opera en la realidad, ¿no? A mí me parece que yo he tenido una oportunidad extraordinaria de conocer cómo es el trabajo teórico ahora frente a la realidad política en una institución que, como el Instituto Electoral, tiene, como otros institutos de la República y el IFE, un prestigio alto por comparación a otros institutos en otras partes del mundo, es justo decirlo, pero también al mismo tiempo un reconocimiento en trabajos como ha hecho el CIDE, uno que se llama Uso y Abusos del Poder en México, un reconocimiento de que es nuestro país de aquellos que gastan más en procesos electorales en el mundo. De tal manera que hay cosas que mejorar evidentemente, otras que destacar, como los servicios electorales profesionales que han formado los institutos, que me parece que son muy valiosos, un trabajo amplio con gente muy calificada en aspectos técnicos, como los que tiene nuestro instituto y otros, y que son los aspectos que hay que destacar y fortalecer permanentemente. Y por supuesto atacar aquellos que consideremos que son necesarios de mejoramiento. De tal manera que yo terminaría sugiriendo que echemos un vistazo a la obra de Oscar Diego,
Aquí se comentaron 3 de los 15 cuadernillos y me parece que son realmente de mucha actualidad. Todas las expectativas que en México se están trazando con el Pacto por México, esta Comisión Anticorrupción, la Ley de Contabilidad Gubernamental que se envió a la Cámara de Diputados para transparentar el ejercicio de recursos de estados y municipios tan endeudados y muchas otras expectativas, si llegan a cumplirse seguramente tendrán que considerar aspectos que tratan teóricos como Oscar Diego. Así es que lo felicito por este trabajo sólido que ha estado consolidando a lo largo del tiempo y nuevamente agradezco al Instituto la oportunidad de conversar acerca de temas tan relevantes. Muchas gracias.